¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Como ustedes ya saben, vayan poniendo sus datos en el chat de esta plataforma Zoom. Y al mismo tiempo, ya que, bueno, no están todos compañeros, pero sin embargo una gran mayoría, tendríamos que ir hablando también de este tema que nos ha dado la universidad para poder, sí, con este grupo sí tenemos el día jueves lo que es que es las clases semipresenciales. Y hablamos de semipresencial, tal cual como nosotros debemos entender, tal vez, no tan tal cual, pero sin embargo con similitud, a lo que nosotros hemos hablado como si fuese una, la clase semipresencial como un tipo de gobierno semipresidencialista entonces. Semi, las semipresenciales, que nos quiere decir, compañeros, que van a tener que hacerse presente y al mismo tiempo poder dar continuidad a las clases virtuales con el resto de los compañeros. Nos han dado un parámetro de hasta 15 estudiantes por aula. La verdad, desde el punto de vista de la universidad, no es obligatorio el tener que estar presentes, pero sin embargo, nos da la, la forma mediante la cual podamos nosotros tenerlos presentes en un aula presencial. Y que al mismo tiempo todo el resto de los compañeros seguramente van a estar conectados ya en lo que es en nuestra plataforma virtual, ¿no es cierto? Entonces, eso ya depende de ustedes, compañeros, ¿no? A ver quiénes quieren estar presentes ahí de manera presencial. Creo que ya teníamos algunos que se estaban pronunciando, o no sé si aquí, por ejemplo, nos decía Chipana Ramos Mariluz, también, ¿quién más? Montaño Mamani Ariel, Solís García Daniel, Flores Vera William, y ninguno de los tres creo que está, los que han confirmado. ¿No? Presente y que va a estar presente seguramente en nuestras clases presenciales. El día jueves tenemos nosotros 8 días, ¿no? La misma cantidad de tiempo, compañeros, vamos a hacer obviamente para no tampoco perjudicar al resto de los que componen nuestra clase, 2 sesiones de, de hasta 30 minutos nos han referido, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también estoy entendiendo que van a ser las clases semipresenciales. Al mismo tiempo, mientras yo voy grabando en una computadora, ustedes van a estar presentes para poder ir también escuchando lo que sería nuestra exposición. Y bueno, no sé si va a haber un data display, ahora si vienen con su celular, también tendrían que ir viendo, ¿no? Data display voy a solicitar para el día jueves, a ver cómo se puede hacer. Creo que hay una carta y no sé qué hay que solicitar, pero también van a haber demasiados grupos, yo creo, de diferentes materias, de diferentes carreras, además pasando clases. O sea que dudo que el data display nos llegue así por así, ¿no? Desgraciadamente acá su docente no tiene ni cuenta con el data display. No tengo un data display. Sí, ingresaron algunos compañeros. Bueno, entonces, a los que vean conveniente, compañeros, ya saben que no es obligatorio, pero que sin embargo, no sé, o sea, la universidad está pidiendo que puedan por lo menos 15 estar presentes. Ahora, si no pueden, en una gran mayoría, no pienso que no debería existir ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, vayamos viendo esa situación, compañeros, ya saben todos ustedes, están invitados a estar presentes. Y así nos vamos conociendo además. Justo ese día jueves tenemos clases, yo tengo clases desde las 18:30, tengo que estar ya, comenzando con otro grupo
y culminando con ustedes ya. Obviamente la clase la vamos a llevar normal, compañeros. Yo creo que esta clase más o menos acaba 9:10. Entonces esa hora también la vamos a estar acabando. Y espero que estén presentes 10 minutos antes de la clase, ¿no? Mínimamente, como nos ha dicho, nos ha referido la universidad, 5 minutos antes ya comenzar o irles esperando. Lo mismo que hacemos ahora, no, nada va a variar. Tenemos pendiente con ustedes, compañeros, lo que es, en este caso, nuestros trabajos prácticos, que espero el día de mañana poderlos subir ya a la plataforma para que puedan comenzar a hacer 2 foros por cada uno de nuestros, 2 foros por cada uno de nuestros, bueno, sí, ingresando a unos compañeros. Por cada parcial, a 7.5 le vamos a asignar, tal vez a uno 10 u otro 5, ya vamos a ver cómo lo vamos desarrollando, muy corto. Trabajo, ya les he dicho que para mí no es necesario el tener que estar haciendo acá un trabajo de investigación con normas APA, porque yo sé que muy bien ustedes lo van a ir a copiar de algún café internet, o más aún van a pedir tal vez algunos otros compañeros que puedan ayudarles, seguramente de semestres superiores. Entonces, compañeros, vamos viendo ese tema, ya nos vamos a ir conociendo, tal vez ya finalizando la gestión hasta antes de que acabe el semestre por ahí, y ya vamos a estar todos juntos viéndonos en las aulas de la universidad para poder dar continuidad a lo que es el estudio de la materia de Derecho Constitucional 2 en nuestra carrera. Todos nos hemos quedado en la anterior clase, compañeros. Hemos terminado de ver a lo que yo he podido entender. ¿Dónde estábamos? No se acuerdan. Buenas noches, doctor. Estamos en el tema 3, historia del constitucionalismo boliviano. Historia del constitucionalismo boliviano, entonces. Ya. Estábamos comenzando ya lo que es esa historia. Bueno, yo les voy a pasar, compañeros, vayan anotando todo lo que nosotros hemos ido, bueno, lo que vamos hablando en las clases. Yo les voy a pasar, obviamente, este tema a cada uno de ustedes ya en la plataforma o también por el grupo de WhatsApp, todo lo que es o lo que abarcaría este tema de derecho constitucional boliviano. Vamos a hablar un poco de historia del derecho dentro de nuestro entorno social boliviano. Vamos a hablar un poco de la historia que ustedes ya conocen y que obviamente sus profesores licenciados ya les han explicado. Temas que seguramente van a ir recordando ustedes de historia o de ciencias sociales, no sé cómo ahora se les denominará esa materia, pero en colegio me acuerdo que era ciencias sociales y que seguramente también han leído historia de Bolivia. En esa materia específica vamos a recordarlo un poco. El constitucionalismo boliviano, compañeros, como muchos autores nos refieren y como actualmente acá su docente también les quiere referir, desde que se basa más que todo en cierto tipo de situaciones conflictivas, desde el punto o inestabilidades que pueden haber ocurrido dentro de nuestro país a partir de un entorno político, situación que la seguimos viviendo, situación que nosotros la hemos visto actualmente y que sentimos todavía el pesar de tener una inestabilidad política, una situación política que de cierta manera hace que un país se divida en dos pensamientos distintos, que de cierta manera sentimos también algún tipo de arraigo de situaciones pasadas, algo que nos sigue agarrando, algo que nos debe, que sentimos que deberíamos tener un resentimiento social respecto a la historia que nosotros hemos tenido como país y que ha atravesado etapas importantes en todo eso que nosotros analizamos como es
el derecho constitucional a través de otros estados que nos han dado ejemplos respecto a la evolución que han tenido en su historia, hasta lograr una constitución. Como hemos visto nosotros ya en el derecho, en esta historia del derecho constitucional, lo que hemos analizado respecto a lo que es el constitucionalismo norteamericano, constitucionalismo inglés, el francés, europeo, obviamente, compañeros. Esa inestabilidad política que siempre ha tenido este país, una inestabilidad social que hasta el día de hoy la seguimos sintiendo. Ha habido cierto tipo de inestabilidades desde el punto de vista económico. Siempre va a haber esa inestabilidad social, económica además. Y más que todo una inestabilidad institucional, hablando de todo el cuerpo de Estado. Han habido a través de nuestra historia golpes de Estado, algunos que han fracasado y otros que han prosperado. Pero hablamos en esencia de qué debemos entender como un golpe de Estado. Hay demasiada doctrina, hablamos de doctrina, hay normativa, hay norma internacional para poder entender mejor qué tipos de golpe de Estado pudiesen gestarse en contra de un Estado constitucional. Es por eso que a través de tanto tiempo, compañeros, nosotros tenemos más de una veintena de constituciones que actualmente yo se los he pasado ya en un PDF que les he dicho, bájenlo de la plataforma Moodle de nuestra universidad, en la cual nosotros la hemos subido en sí, un PDF del Tribunal Constitucional Plurinacional muy interesante, donde nos han puesto a todas las constituciones políticas de este Estado boliviano, que obviamente las hemos tenido históricamente a partir de 1826, hasta esta constitución política del Estado que actualmente y que vamos a analizar de manera profunda en Derecho Constitucional 2, que es la Constitución del 2009. Algunos autores refieren que dentro de todas estas constituciones ha habido una constitución un tanto polémica, una constitución que se ha tornado como una antítesis de lo que quisieran ellos que se pueda denotar, más aún de que esta constitución habla de una confederación Perú-Boliviana, resultante de un referéndum allá por los años 1931, y que ya más allá incluso un autor como Tomás Manuel Helio, por 1947 nos hablaba dentro de una tesis de la unidad de la Constitución, al referirse no solo a esta Constitución que les refiero de esta Confederación Perú-Boliviana, sino más bien de que Bolivia, o que dentro de nuestro país, Bolivia, solo existió una sola Constitución Política del Estado. Es decir, una Constitución de 1826, que más allá de tenerla que asimilar como una Constitución 1826, una Constitución 2009, por ejemplo, les digo, nosotros debemos asimilar que esta única Constitución de 1826 ha sido sujeta a reformas constitucionales y que no es una Constitución nueva cada vez que la tenemos que celebrar, sino más bien que es una sola y que de cierta manera solo ha sufrido reformas o modificaciones. Es por eso que dentro de lo que nosotros estamos estudiando en el derecho constitucional, hemos visto que una de esas características esenciales del constitucionalismo es el de tener que determinarse aspectos netamente importantes o el procedimiento necesario, complicado para que exista una modificación en la Constitución.
que no debería ser algo sencillo para cada uno de los partidos nuevos gobernantes, porque si no la Constitución cambiaría de la forma en la que ellos quisieran estructurarla o de la forma en la que a ellos pudiese beneficiar. Hablamos de esas reformas constitucionales. Debemos entender que cada reforma a la cual ha sido sujeta esta Constitución inicial que nosotros hemos tenido, ha venido a instaurar un nuevo sistema de valores. Ahí tenemos, y tenemos por si acaso acá, como les digo, en nuestro dossier creo algunas partes que hablan del derecho constitucional boliviano, más sin embargo, yo les voy a enviar un PDF específicamente de este tema porque yo la verdad quiero que nos aboquemos a aspectos que yo vaya a referir únicamente dentro del avance de esta clase. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a abarcar todo ese texto del tribunal que nos ha otorgado el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es un compendio de todas esas constituciones que no deberíamos individualizarlas, sino más bien hablar de todas esas reformas de la Constitución que ha existido a partir de 1826. Hablamos que dentro de cada una de estas reformas, entonces, compañeros, tenemos un nuevo sistema de valores implícito en esas constituciones. Y tenemos un artículo 8, por ejemplo, de la Constitución Política actual del 2009, que nos da nuevos valores, nos habla de valores éticos, morales, que vienen de la mano a nuestra historia boliviana, a una trayectoria que tiene una historia que compartimos obviamente con otros países. Al hablar, por ejemplo, de esos valores éticos morales que de cierta manera han sido aplicados a esta Constitución del 2009 en ese artículo 8, como el Amasúa, Amayuya, Amaqueya, que vienen de nuestra historia a reflejarse en esta Constitución y que son referidos como esos valores éticos morales. Y valores además, en el siguiente artículo tendría que ser el 9, en el cual de cierta forma nosotros vamos a tener que ver también plasmados los valores que tiene este Estado. Al ingresar al estudio entonces de esto que nosotros estamos entendiendo como la historia del constitucionalismo boliviano, debemos entender que ya en el pasado las constituciones que nosotros hemos tenido nos llevan a confirmar, como nos dice Alberto Borea, que en Latinoamérica hay más constituciones que libros sobre constituciones, como nos dicen. Dentro de ese contexto, entonces, nosotros tenemos que durante la etapa precolonial, hablamos antes de la colonia, antes de que lleguen estos colonizadores, estos europeos, más específicamente el Reino de España, que se embarcaron en algún momento de la historia a conocer nuevos mundos, como ellos referían, nuevos lugares, y que desgraciadamente se habla de un genocidio, se habla de abusos, situaciones y arbitrariedades que se han dado dentro de la historia de la humanidad, no solo específicamente con nuestro país o esos países que han sido parte de estas colonias europeas, españolas, que ya conocen y que vemos que causan cierto tipo de resentimiento a algunas personas de nuestro país y que no necesariamente deberíamos sentirnos así. Es parte de una historia, es parte de lo que han vivido nuestros antepasados, mas sin embargo ese resentimiento nos va a llevar un paso atrás más que adelante, compañeros. Son situaciones que nosotros tenemos y que ya han sido sobrellevadas desde mi punto de vista, que sin embargo no hay la necesidad de recordar y causar un resentimiento a un país específico, refiriéndole de que es culpable de las desgracias que pudiese ocurrir o que siguen ocurriendo en nuestro país. Sería absurdo, ¿no? Y hasta vergonzoso.
es parte de la historia que tiene que ser recordada. Y si algo malo ha pasado dentro de la historia de nuestro país, compañeros, es necesario que se rememoren en los textos que vengan posteriormente. Situaciones que nosotros hemos vivido con anterioridad. Situaciones que van marcando una historia en cuanto a las elecciones presidenciales que pueden haber ocurrido y que de cierta manera tienen que ser escritos en un libro. Y que no se nos pinte de una manera distinta a lo que realmente nosotros hemos visto, hemos sentido y hemos vivido como ciudadanos y parte de este Estado boliviano. Entonces, durante esa precolonia, las naciones y pueblos que prácticamente habitaban en estos espacios territoriales, específicamente también en esto, en lo que se va a convertir Bolivia, se organizaban en base a un derecho netamente consuetudinario. Que en ese momento obviamente no hablaban de un derecho constitucional. Hablamos 1412 o 1215. ¿Qué año llegó Colón, compañeros? No sé si se me está... Alguno tal vez recuerda, 1412, 1215. 1492. 1492. Muchas gracias, compañero. No podemos hablar nosotros en ese tiempo específicamente de una constitución, no hablamos de derechos humanos, situaciones que nosotros no hemos visto, ni mucho menos hubiésemos pensado que a la larga iban a venir a ser establecidos a través de un texto que iba a responder sobre derechos, no solo derechos humanos, sino derechos de los ciudadanos que componen un Estado específico. Es por eso que habla de un derecho consuetudinario. Más allá de ese derecho consuetudinario que nosotros entendemos, que ha nacido a partir de lo que nosotros como ciudadanos o como habitantes o habitantes de este espacio territorial en aquellos tiempos, existían valores y principios de cierta manera que organizaban a esa sociedad, a ese grupo de personas y que deberían ser entendidos y considerados como supremos y fundamentales. No estamos hablando de una sociedad que no estaba organizada o evolucionada, porque desde el punto de vista histórico, nosotros dentro de este territorio que compartimos con otros estados, de cierta manera, y además que arrastramos una historia similar, por ejemplo, con el país de Perú, hemos conocido que hemos sido parte de un imperio incaico. El Inca que se asemejaba a un rey, que de cierta manera incluso lo entendían como que hubiese sido designado por un dios. Dios que asimilamos de la cultura o de la religión que nos han traído los españoles a este país y que de cierta manera nuestros antepasados referían al Inti, al sol, como un dios, el cual ha sido designado por un dios al Inca. Tenían una estructura específica, tenían una organización específica y además se basaban en esos valores que nosotros los hemos referido que dentro del derecho consuetudinario han sido pasados de generación en generación y que eran respetados. No matar, no robar, y que están plasmados en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado actualmente. Y que no necesariamente podían ellos enunciar que tal vez estábamos en una situación de salvajismo o poca evolución. Estas colonias que nosotros ya sabemos de dónde han venido, estas naciones, estos pueblos, de cierta manera sí han sido sometidos. ¿Ha existido atropello? Sí, evidentemente, compañeros, porque ninguna colonia que pudiese haberse dado en aquellos tiempos, hablar de que no ha sido sometida a la fuerza por parte de un reino, hablamos de un reino español, donde de cierta manera nos han venido a imponer el modo de vida
que tenía que asemejarse al cual ellos ya tenían. Tenemos que endilgar el tipo de religión que tuviésemos nosotros que tener, sometiéndolos, y que prácticamente desde el punto de vista histórico van a tener que hacer una diferenciación de ya clases sociales, que ustedes han visto en sus libros de historia en el colegio. Incluso yo me acuerdo en mi libro, había hasta dibujos de cómo se vestían estas cuatro clases sociales que existían en estos espacios territoriales acá en nuestro país, que ha sido obviamente parte de nuestro país. Entre ellos estaban en primera instancia los españoles, que deberíamos entender como la cúspide de la clase social en aquellos momentos, que obviamente son quienes han venido a colonizar. Los criollos, a quienes nosotros deberíamos entender como hijos de esos españoles que han nacido en América. Los mestizos, que son los hijos de los españoles con los criollos, hijos de españoles y criollos, y obviamente por debajo estaban los indígenas, quienes eran sometidos a la fuerza, ¿no? Existió una organización del gobierno en relación a las colonias dentro de este continente americano. Había una estructura que desde siempre tenía que nacer desde un rey, que obviamente deberíamos entender que era el titular de la soberanía, era la máxima autoridad en el reino, y es por eso que hablamos de un Consejo Real de Indias, consejo que no estaba conformado obviamente por los indígenas, sino más bien por todos los notables del reino, que de cierta manera venían a asesorarle a esta persona, a este rey. Hablan de una casa de contratación que viene a regular el comercio entre España y las colonias americanas. Hablamos de mucha explotación. Explotación no solo desde el punto de vista humano, compañeros, sino también explotación de recursos específicamente que han habido dentro de estas colonias en nuestro país. Este territorio que de cierta manera viene a dividirse en 4 virreinatos, que ustedes ya lo han visto en la historia, en historia dentro de los estudios en el colegio. Ya se hablaba de una Nueva España allá por los años 1535, Nueva España, estamos entendiendo por qué, ¿no? Virreinato del Perú, poco después, 1542, nos habla de un virreinato de Buenos Aires o La Plata, 1776, un virreinato de la Nueva Granada, que ya prácticamente viene a ser el último tercio del siglo XVIII, como nos refieren, y que de cierta manera al territorio el cual va a abarcar este estado boliviano, que ya saben también dónde viene este nombre de Bolivia, con anterioridad era denominado Alto Perú. Está por demás, compañeros, referirnos, y obviamente nos estamos viendo un poco a nuestra historia con la finalidad de poder entender qué ha tenido que suceder para que exista una revolución que de cierta manera va a liberar a este país. Y no solo a este país, sino a todos nuestros colindantes, algunos de nuestros colindantes, obviamente, compañeros. Dentro de ese Alto Perú, nosotros entendíamos que el rey, desde siempre, y esa era la finalidad, otorgar a todos estos quienes eran considerados conquistadores títulos territoriales. Todos estos territorios, compañeros, no tiene sentido, ¿no? Actualmente, ¿cómo es que el gobierno entrega, y no lo quiero asimilar a un reinado, compañeros, pero de cierta manera las tierras siempre han sido un conflicto de un espacio geográfico ambicionado por muchas personas? Se hablaban allá, en esos tiempos, de las encomiendas de indígenas, a quienes se los adoctrinaba con ese pensamiento. Y no solo con ese pensamiento que tuviesen en ese momento
los españoles, sino más bien respecto a la religión, y que de cierta manera vienen a determinarnos esas nuevas colonias que van a venir a explotar estos conquistadores, a lo que nosotros conocemos como la mita, obligando a todos estos campesinos, a estos indígenas, a realizar todo tipo de trabajos, y especialmente los trabajos mineros desproporcionados, y que prácticamente eran esclavizantes. Es que en esa situación, en ese entorno, compañeros, miren, la verdad, yo he podido viajar, a Dios gracias, realmente a la ciudad de Potosí, una ciudad demasiado hermosa, realmente, compañeros, no solo por la gente, sino también por todo lo que puede ofrecer, todo lo que nos va a venir a mostrar esa ciudad. Y podemos ver ahí realmente el tipo de explotación que pudiesen haber sido, a lo que pudiesen haber sido sometidas estas personas, estos indígenas, que ni siquiera les abastecía el tipo de trabajo que realizaban, y es por eso que llegan nuestros queridos afrobolivianos, que luego nosotros los vamos a conocer como afrobolivianos, porque son descendientes netamente africanos, que en cierta manera, dentro las características físicas tal vez demostraban mayor, como les digo, beneficio tal vez físico para poder realizar explotaciones en estos centros mineros, que era lo que les importaba prácticamente, esta explotación de recursos, como les he referido, a favor de la corona española, y que han llegado a una ciudad distinta en condiciones y desde todo punto de vista a lo que ellos, en la que ellos vivían, y que se han quedado en este país, y que tenemos su parte de su cultura que está mezclada con la nuestra, y que se sienten cada vez más orgullosos de ser parte de este país, ¿no? Vamos a cortar acá el video, compañeros, nos queda menos de un minuto, por favor, yo les pido que vuelvan a conectarse. Les vuelvo a enviar el link, por favor, en unos segundos más.